La frecuencia básicamente nos dice las veces que un valor se repite dentro de un conjunto de datos. Pero mejor, y para que te quede más claro, te voy a mostrar un ejemplo. En esta tabla te podrás dar cuenta que tengo listadas cada una de las sedes junto con el año de los eventos del Mundial de Fútbol que ha habido a lo largo de la historia. En la primera columna tengo los años, en la segunda tengo el país sede y en la tercera tengo el continente o subcontinente, en el caso de América, para el cual el país es parte. Si yo te preguntara, ¿cuál ha sido el continente con más ediciones del Mundial? Lo que tendrías que hacer sería listar cada uno de los diferentes valores que yo tengo en la columna de continentes e ir contando uno a uno las repeticiones que encuentran en esta tabla. Resumiendo este conteo en una tabla de frecuencias unidimensional, nos podemos dar cuenta fácilmente de las preguntas que te hice en la slide anterior. Por ejemplo, ya podemos identificar que Europa ha sido el continente con más sedes del Mundial, con 11 eventos, y el continente con menores eventos ha sido África. Si nos vamos a la tabla que vamos a utilizar para nuestro proyecto, podemos ver de qué manera está compuesta, cuántas películas y cuántas series la componen. De un total de 8,807 elementos, podemos ver que 6,131 son películas y 2,676 son series. Pero ¿qué pasaría si nos preguntáramos cuántas repeticiones han habido basándonos en dos variables? Por ejemplo, ¿cuál ha sido el país con más sedes del Mundial del periodo de los 90? Si yo quisiera hacerme este tipo de preguntas, tendría que resumir mis valores en una tabla de frecuencias bidimensional. En este caso, te puedes dar cuenta que mis filas las ocupan periodos de 16 años y del lado de las columnas están los continentes que han sido sede. Entonces, si me fijo en la parte inferior de mi tabla, puedo seguir viendo que Europa ha sido el continente con mayores representaciones del Mundial, pero si me fijo del lado de la columna en mi total general, puedo ver que el periodo con más mundiales organizados ha sido del 2010 al 2026. Otra forma de ver qué tanto se repiten o no nuestros valores es pensándolos a partir de qué porcentaje del total corresponden. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros retomamos el ejemplo del mundial, sabemos que han sido o serán organizados 23 mundiales hasta el año 2026. Esos 23 mundiales son el 100% de mi información. Ahora, de mi 100%, ¿cuánto porcentaje tiene el continente con mayor sede del mundial? Básicamente esto es lo que nos dice la frecuencia relativa. La frecuencia relativa lo que nos indica es el valor convertido como porcentaje del total. Entonces, retomando mi ejemplo del mundial, yo puedo ver que Europa, como el continente con mayores sedes del mundial, tiene alrededor del 48% de los eventos organizados. Si voy al ejemplo de Netflix, puedo ver que mi mayoría, que son las películas, representan el 69% de los mismos. Ambas de estas tablas son tablas de frecuencia relativa unidimensional. La frecuencia relativa también se puede escribir para las tablas de frecuencia bidimensionales. Estas simplemente le asignan el peso específico a cada valor que depende de dos variables. Pero esto lo veremos más a fondo más adelante. Ya que conocimos qué es la frecuencia y qué es la frecuencia relativa, abre tu documento del proyecto en tu aplicación de hoja de cálculo favorita. Yo te veo en Google Sheets. Ya que abrimos el archivo para nuestro proyecto, podemos notar que tenemos el dataset de Netflix. De este vamos a hacer 4 tablas de frecuencia, 2 de frecuencia y 2 de frecuencia relativa. Las preguntas que intentamos responder son: ¿cuál es el país con más producciones dentro de la plataforma y cuál ha sido el periodo con más estrenos? Vamos a la pestaña de frecuencias. Dentro de la misma te he dejado 4 tablas dinámicas vacías, 2 para el país y 2 para el periodo de estreno. Ambas con la tabla de frecuencias y las segundas con la tabla de frecuencias relativas. Yo voy a trabajar el resto del curso y esta clase en Google Sheets. En caso de que tú estés en Microsoft Excel y tengas alguna duda respecto a las tablas dinámicas, en los recursos te dejo una liga con las clases necesarias para que puedas hacer el ejercicio. Ahora, seleccionamos nuestro botón de editar y vamos a seleccionar nuestra variable de país. Para esta, seleccionamos Main Country
y la ponemos debajo de filas. Te podrás dar cuenta que automáticamente Google Sheets nos ordena de forma alfabética nuestros países. Y ahora queremos contar los títulos de las series o películas que han sido producidas en esos países, por lo que los agrego como valores. La pregunta que yo quiero responder es, ¿cuál ha sido el país con más producciones dentro de la plataforma? Por lo que tengo que ordenar de forma descendente el número de producciones para ver el país. Entonces, esto lo voy a hacer yéndome a la sección de filas, yéndome por el orden descendente y ordenar por la cuenta de los títulos. Puedo ver que Estados Unidos ha sido el país que tiene más producciones dentro de la plataforma de Netflix. En segundo lugar, la India, y en tercer lugar, no tengo información suficiente. Ahora, si yo quisiera hacer esta misma tabla, pero con valores relativos, eso es, tomando mis 8,807 títulos como el 100%, lo único que tendría que hacer son los mismos pasos que acabamos de realizar ahorita, seleccionando mi país principal como fila, mis títulos como valores, ordenar de forma descendente respecto al total, y en la parte de valores, en este icono de mostrar cómo, le voy a poner como porcentaje de la suma total. Con esto puedo notar que Estados Unidos tiene alrededor del 36.5% de títulos dentro de mi plataforma. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Me interesa ahora responder las preguntas: ¿cuál ha sido el periodo de estreno con más películas dentro de la plataforma de Netflix? Entonces, hagamos los mismos pasos. Dentro de mis filas, voy a seleccionar el Release Year, lo voy a colocar dentro de filas y quiero contar el número de títulos que pertenece a cada uno de estos años. Si yo quisiera saber cuál es el año con más estrenos dentro de Netflix, simplemente tendría que volver a ordenar de forma descendente el número de títulos. Pero a mí no me interesa esto. Prefiero ver el periodo de estreno. ¿A qué me refiero con eso? Quiero ver qué década ha tenido mayores estrenos dentro de Netflix. ¿Cómo puedo hacer esto dentro de Sheets? Muy fácil. Voy a agrupar mis datos. Vamos a hacer un clic izquierdo y voy a crear una regla de grupo dinámico. Voy a decir que desde 1900 hasta el 2030, que es una década a futuro, quiero que me cuente por 10, 1901. Por 10 mis intervalos para saber cuántas películas han estado en los mismos. Le doy en aceptar y veo perfectamente que la década con más títulos estrenados en Netflix es desde el 2011 hasta el 2020. Si yo quisiera ver esto mismo como una tabla de frecuencias relativas, voy a generar los mismos pasos que te enseñé previamente. Voy a ir al Release Year como filas, mis títulos como valores, ordenaré de forma descendente por las cuentas y voy a agregar mis periodos por décadas. Con un control izquierdo, crear regla de grupo dinámico, iré de 1901 al 2030 y diré que quiero mi tamaño por décadas. Y para finalizar, mostraré mis valores como el porcentaje de la suma total. El periodo del 2011 al 2020 representa el 76 casi por ciento de títulos que tengo dentro de Netflix. Ya completamos nuestras tablas de frecuencias. Felicidades por ir un paso más adelante en tu proyecto. Ahora, como reto, me gustaría que tú solo hicieras las siguientes tablas, de frecuencia y de frecuencia relativa, para ordenar el género de las películas o series y una bidimensional dividida en la clasificación y el año de estreno. Como extra te voy a dejar que agrupes el año de estreno en décadas, como lo hicimos en esta clase. Déjame en los comentarios de esta clase tus resultados. Nos estamos viendo. Recordemos que uno de los beneficios de la estadística es que podemos comunicar nuestros encuentros de forma sencilla y concreta. Para esto podemos usar diferentes tipos de visualizaciones, y esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Comenzaré por el más sencillo de todos, el diagrama de tallo y de hoja.
Cuando tenemos un conjunto de elementos bastante chico, yo diría máximo 20, podemos listarlos y podemos hacerlos visualmente dentro de diagramas de tallo y hojas. Estos lo que representan es básicamente separar las decenas de las unidades, o si tuviéramos elementos más grandes, los centenares, los millares de los elementos más chicos. En este ejemplo te estoy presentando diferentes puntajes listados que van desde el 60 hasta el 75. Si te das cuenta, para mí, los tallos van a ser las decenas, que son 60 y 70, y las hojas van a ser cada una de las unidades de los elementos que representan, ordenados de forma ascendente. Entonces podemos identificar que hay 2 elementos que ocupan el valor de 60, 2 que ocupan el valor de 67 o 2 que ocupan el valor de 75. Esta es una de las visualizaciones más sencillas y solamente te las recomiendo en caso de que tengas conjuntos muy chicos. Si quisiéramos identificar nuestros diagramas de tallo y hoja de forma más visual, podríamos identificarlos en un gráfico de puntos. Cada punto podría tomar o una unidad o valores más representativos. En este caso, yo te estoy poniendo el ejemplo de los continentes de los mundiales y de los programas que están dentro de nuestra tabla de Netflix. Para mí, en este ejemplo, mis puntos para los continentes valen alrededor de 2 y mis puntos dentro de la categoría valen 2000. Realmente no tiene mucho sentido, por lo que te voy a explicar otro tipo de visualización más concreta para comparar valores más grandes. Los gráficos de barras, si te das cuenta, son bastante similares a los de puntos, pero estos hacen comparativa de la cantidad de veces que se ha repetido un valor y pueden tomar conjuntos más grandes. Por ejemplo, yo aquí tengo otra vez los gráficos de barras de los continentes que han sido sede en mi mundial y de los programas que hay en Netflix. Si comparamos con el ejemplo anterior de los puntos, igual era más difícil de leer porque cada punto podía tomar un valor distinto. Aquí nos podemos fijar en el eje vertical que nuestros valores van hacia el máximo o el mínimo de la frecuencia que cada uno de los valores tiene. En este caso, Europa o las películas son nuestros valores más significativos. En caso de que tú necesites identificar algún orden dentro de tus categorías, yo te sugiero utilizar el gráfico de barras horizontal de forma descendente. Así podrás ver muy rápidamente cuál de tus valores es el más representativo o cuál se ha repetido más veces dentro de tu conjunto. El gráfico circular o de pastel también es otro gráfico o otra visualización que nos permite comparar qué tanto representa de nuestro total los valores de nuestro conjunto. Aquí yo igual estoy comparando tanto los continentes como los programas de Netflix y puedes ver de forma eficaz que Europa y las películas son la cantidad mayor o más representativa de nuestro conjunto. Para este gráfico tú puedes ponerlo en forma de frecuencia total o de frecuencia relativa. El gráfico de línea es una comparativa también parecida al gráfico de barras. Sin embargo, este te sugiero en caso de que tengas valores que necesites ordenar de forma ascendente. Por ejemplo, periodos de tiempo, edades, etc. En este caso, estoy graficando los años en los cuales se estrenaron las películas que componen mi conjunto de Netflix. Si te das cuenta, voy desde el año 1925 hasta el año 2021 y podemos ver un crecimiento a partir del 2004. El gráfico de ojiva es muy parecido al gráfico de línea, sin embargo, este representa acumulación respecto al tiempo. Por ejemplo, en esta tabla yo te presento ahorros respecto a cierta cantidad de edades. A mis 30 voy a ahorrar 5,500, a mis 31 5,500, etc. Pero el gráfico de ojiva me sirve para identificar el acumulado respecto al periodo que estoy comparando. Entonces, yo puedo ver que ha sido un ahorro creciente. Los diagramas de Venn, por su lado, nos ayudan a acomodar respecto a cierta preferencia o pertenencia los valores en nuestro conjunto. Por ejemplo, en este ejemplo, yo estoy listando la preferencia por un jardín de niños respecto a qué mascota prefieren o no tener. De mis estudiantes entrevistados, 7 prefieren no tener ningún tipo de mascota. 2 solamente le gustan los perros, a 1 solamente le gustan los gatos, y 3 estudiantes le gustan las mascotas, pero no tienen preferencia por perros o por gatos. Simplemente prefieren peces, pericos u otras. Ahora, quiero que te fijes en las intersecciones. En los diagramas de Venn es muy útil identificar algún tipo de preferencia combinada. ¿A qué me refiero con esto?
Para este ejemplo, tengo 3 estudiantes que prefieren tanto perros como gatos, 5 que prefieren perros u otro tipo de mascota y 4 que prefieren gatos u otro tipo de mascota. Ya si nos fijamos en el centro, que es la intersección de mis 3 elementos dentro de mi encuesta, puedo ver que hay 6 estudiantes que les gustan las mascotas, pero no tienen preferencia por alguna en específico. Pueden querer perros, gatos, peces, entre otras. Esto es una visualización muy efectiva para poder llegar a conclusiones como las que te acabo de contar. El histograma podrás pensar que es muy parecido al gráfico de barras. Sin embargo, para el gráfico de barras, como te dije anteriormente, es para identificar cuántas veces se repite un valor dentro de mi conjunto. Aquí en el histograma, yo estoy agrupando ciertos valores en grupos de igual intervalo o tamaño. Para este caso, igual voy a tomar el ejemplo de las fechas en las que se estrenaron las películas que conforman mi catálogo de Netflix. Si te das cuenta, aquí cada uno de mis rangos mide 5 años. Entonces yo voy a ir desde el 1921 hasta el 2030 y en cada uno de esos intervalos yo estoy contando cuántas veces se repite el valor que cae dentro de ese intervalo. Podemos ver que dentro de nuestro catálogo de Netflix, la mayoría de las películas han sido estrenadas entre el 2016 y el 2021. Vamos a abrir el archivo de nuestro proyecto para que podamos hacer diferentes visualizaciones juntos. Ya que abrimos nuestro archivo y estamos en la pestaña de Netflix, vamos a seleccionar toda nuestra tabla para hacer 4 visualizaciones: barras, barras horizontales, de línea y de pastel. Para que puedas seleccionar toda la tabla, te sugiero que lo hagas con un atajo. En este caso va a ser con las teclas Shift, Control o Comando en caso de que estés en Mac, y espacio. Seleccionando todo esto, yo puedo crear una tabla dinámica y con ella hacer más sencilla la organización de nuestros gráficos. Entonces me voy a Insertar, Tabla dinámica, y selecciono en dónde quiero que esté. En este caso yo quiero que esté en nuestra pestaña de visualizaciones para estar mejor organizados. Selecciono este cuadrito de acá, también en Excel lo tienes, y así puedo seleccionar con mi mouse en dónde quiero mi tabla. En este caso va a ser en esta celda. Le doy en Aceptar, Crear, y para mi primera visualización me voy a ir por un gráfico de barras, para comparar la clasificación de las películas que componen mi catálogo de Netflix. Entonces, voy a seleccionar la clasificación, que en este caso está dada por rating, la voy a poner en filas, y cada uno de mis títulos van a ser los valores. Si te das cuenta, yo aquí rápidamente podría ordenarlos como lo hicimos en la clase anterior, pero directamente voy a generar mi gráfica. Entonces, voy a seleccionar mis títulos, que en este caso es rating, y te sugiero que cambiemos este a cuenta. Selecciono el rating y la cuenta, sin tomar en cuenta la suma total, y me voy a insertar gráfico, y automáticamente Excel o Google Sheets va a seleccionar el gráfico que ellos consideren mejor para lo que estoy haciendo. En este caso no estuvo muy bien, ya que me dio un gráfico de dispersión. No lo tocaremos en este curso, o al menos no ahorita. Voy a irme a mi menú, voy a seleccionar mi gráfico de columnas, y en este caso yo puedo ver rápidamente que la clasificación más repetida dentro de mi catálogo de Netflix es TVMA. Estas clasificaciones son de Estados Unidos, así que no te preocupes. Pero ya aprendiste a hacer un gráfico de barras. Ya que tenemos nuestro gráfico de barras, a mí me gustaría identificar cuáles son las siguientes categorías menores a la que te acabo de comentar, que es la máxima, que en este caso es TVMA. Para esto yo voy a seleccionar un gráfico de barras horizontales. De aquí vamos a seleccionar el gráfico, le vamos a hacer doble clic en caso de que estemos en Google. Vamos a irnos a gráfico de columnas y ahora vamos a seleccionar esta parte para ver las barras horizontales. Si te das cuenta, automáticamente cambió el sentido de mis barras. Entonces, regresaré a mi tabla y vamos a ordenar descendentemente. Vamos a ir por rating, descendente, y ordenamos por la cuenta. De esta forma yo ya puedo identificar el segundo más frecuente, el tercero más frecuente, etc. ¡Qué padre!, ¿no? Vamos a seguir con las siguientes visualizaciones. Ahora te voy a enseñar cómo hacer una gráfica de pastel.
En este caso, te mostraré los pasos que yo seguí para comparar la cantidad de películas y la cantidad de series que tiene nuestro catálogo de Netflix. Regresaremos a nuestra tabla principal, volveremos a seleccionar nuestros datos e insertaremos otra tabla dinámica debajo de la que tenemos actualmente. Ya que la tenemos creada, simplemente tenemos que listar los tipos de programas que tenemos en Netflix y la cantidad de títulos que representa cada uno. Me voy a seleccionar tipo, lo pongo debajo de filas y cada uno de los títulos van a ser mis valores. Ya tenemos la frecuencia de cada uno. Ahora vamos a hacer el gráfico de pastel. Seleccionando la tabla, voy a ir a insertar, gráfico, y mira, automáticamente Google Sheets me creó una gráfica de pastel. Voy a cambiarle el tamaño y la voy a acomodar para que se vea mucho mejor. Perfecto, ya sabes hacer 3 tipos de gráficas. Vamos a terminar esta clase haciendo una gráfica de líneas. Para este caso, seguiré los mismos pasos de crear otra tabla dinámica en esta parte. Insertar, tabla dinámica. Ya sabes acomodar tablas dinámicas en Excel y en Google Sheets. Voy a visualizaciones. Crearé mi tabla en este punto. Listo. En este caso, quiero comparar la cantidad de películas que tengo en mi catálogo respecto al año en el que fue estrenado. Entonces, iré a Release Year, lo colocaré debajo de fila.